cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.
aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. ¿Qué tal, queridos amigos? Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque comunicamos el Evangelio fielmente con fidelidad a nuestro Padre Dios, el Dios eterno, creador de todas las cosas, con fidelidad a la palabra de Dios, que es la guía, la única fuente, la única regla de fe y conducta para nosotros, y también con fidelidad a la iglesia, a la amada del Señor, pero de manera especial
después de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Dios, con fidelidad a la familia. Buscamos familias transformadas que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre, que le honren, que le glorifiquen como Él se lo merece. Nuestra frase para hoy, día domingo, como cada domingo tenemos una frase, el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y alegremos en Él, es: la familia puede enfadarte como nadie, pero también es lo que hace que la vida merezca la pena. Hugh Jackman mencionó acerca de esto: la familia puede enfadarte como nadie, pero también es lo que hace que la vida merezca la pena. Vale la pena por causa de la familia. Estamos tratando cada domingo una serie de mensajes titulados Los hábitos de Jesús. Imitemos a Jesús. Recuerde que las costumbres, lo que hacemos cotidianamente se vuelve costumbre, las costumbres se vuelven hábitos. Entonces, Jesús tenía unos hábitos y nosotros queremos imitar los hábitos de Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y la vida de Jesús puede ser imitada. Jesús tenía el hábito de aislarse. Tenía el hábito de aislarse, irse a solas, estar aparte de todos y de todas las cosas en su momento cuando estuvo aquí en la tierra. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, por tu infinita misericordia para con cada uno de los que están escuchándonos en esta hora. Y te glorificamos, Señor. Gracias te damos por permitir llegar a sus hogares, estar en sus casas a través de la palabra del Señor, y que la familia de ellos sea bendecida por ti. Haz extensiva tu gracia y amor para con ellos. Y ahora, Padre, permite que a través de la palabra expuesta, la vida de ellos sea edificada, también la nuestra, y el nombre de tu Hijo sea exaltado y glorificado hoy y siempre por los siglos de los siglos, porque tú mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Esto es en lo que tu Hijo Jesús hizo en favor de nosotros, y por eso te glorificamos y te exaltamos, bendito Dios. Gracias por este tiempo juntos y gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Amén y amén. Muy bien, cuando hablamos acerca de los hábitos de aislarse, Jesús tenía el hábito de aislarse. Entonces, aislarse, la palabra aislamiento significa apartar a alguien o algo de toda compañía. Un lugar tranquilo, alejado de actividades y también de las personas. Jesús entonces tenía el hábito de aislarse. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 35 de la palabra dice: y habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces podemos encontrar en este texto que Jesús, ¿qué hizo? Se fue a un lugar aparte y allí oraba, apartándose de toda la gente. La pregunta entonces sería: ¿por qué razón Jesús tenía que aislarse? ¿Por qué razón Jesús se iba aparte? Se iba solo. Bueno, no es que Jesús no quisiera la compañía de la gente, amaba estar con la gente. Comía con ellos, disfrutaba con ellos, estaba caminando con ellos, yendo de un lugar a otro, iba a reuniones sociales, lo encontramos yendo a unas bodas, lo encontramos yendo a comidas con diferentes personajes, lo encontramos en el templo reunido con la gente, en las sinagogas, y en todo lugar siempre había gente. Pero no era que Jesús no quisiera estar con la gente, amaba estar con la gente. Pero, ¿por qué tenía necesidad de aislarse? Bueno, Jesús sintió cansancio, sintió hambre, agotamiento, sueño, fatiga, bostezo. Sus ojos se ponían rojos y ensangrentados del cansancio y de la angustia y todo lo demás. Le dolían los pies. Su mente se sintió también agotada. El asunto es que a donde quiera que Jesús fuera, Él era confrontado por multitudes. Demandas, ruidos, peticiones, opiniones,
consejos, críticas, interrupciones. A todo eso se veía sometido el Señor Jesús. Todas esas cosas Él las vivía momento tras momento, día tras día, desde temprano en la mañana hasta tarde. Entonces, por esa razón, había momentos en que Él tenía que aislarse para poder volver a recuperarse y continuar su tarea. El hábito de Jesús de aislarse momentáneamente o por un largo tiempo tenía como propósito retirarse del ruido y las demandas cotidianas, y de esa manera poder pasar un tiempo con Dios, con su Padre, relacionarse con Él y permitir que se recargaran sus baterías emocionales y espirituales. El hábito provee el momento oportuno para elaborar su programa, ese hábito de aislarse, para elaborar su programa de actividades diarias. Y usted también podría hacer lo mismo. No importa cuán ocupado o complicado pueda ser ese programa, usted necesita un tiempo para poder estar aislado y entonces elaborar su agenda, elaborar su programa de actividad, cómo va a ser y qué tiempo va a tener también para sacar para usted. Así que en nuestra sociedad es complicado encontrar un lugar para recluirse y cada vez se hace mucho más difícil. Y especialmente en este tiempo de pandemia, donde todos estamos encerrados en casa y es mucho más difícil el poder sacar un tiempo para aislarse. Especialmente si la casa es pequeña y es mucha la familia. Pero aún así, hay momentos, hay espacios y habrá lugares donde usted podrá encontrar su tiempo de estar a solas, de aislarse y entonces reordenar un poco su vida emocional y su vida espiritual. Bueno, ¿qué encontramos nosotros en la palabra del Señor? Jesús escuchaba continuamente, por esa razón tenía que aislarse, porque Él constantemente, continuamente, Él estaba escuchando. ¿Y qué era lo que escuchaba? Sáname, Señor. Tócame, Padre. Ayúdame, Maestro. Haz algo en favor mío. Mira que mi hijo está enfermo. Mira que mi hermano está no quiere repartir los bienes. Señor, enséñame. Y Señor, interviene en mi vida. Padre, necesito un milagro. Señor, soluciona esto. Ven acá, Señor Jesús. Ve allá. Compruébalo. Demuéstramelo. Dame. Hazlo. Detente. Escúchame. Y todo eso era ¿qué? Constantemente. A todo momento, a toda hora, siempre estaba rodeado de gente que estaba pidiendo, demandando, exigiendo algo o implorando o suplicando algún favor de su maestro, del maestro de la gloria, del buen pastor. Y claro, él tenía toda la intención de hacerlo. ¿Recuerdan ustedes cuando iba caminando que una mujer iba detrás gritando, Señor, ten misericordia de mi hija, está enferma, está atormentada? Y los discípulos le decían, ¿por qué no le contestas? ¿Por qué no la atiendes? También el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En Lucas capítulo 19. Así que mis queridos hermanos y amigos, nosotros siempre encontramos en la palabra de Dios cómo la gente estaba siempre gritando, clamando, buscando del Señor Jesús con las palabras que les he mencionado antes. Por esa razón llegaba momentos en que Jesús estaba agotado, cansado, emocionalmente cargado y necesitaba aislarse. Las demandas constantes que nos realizan desgastan el cuerpo y se requiere vaciar las emociones porque agotan el espíritu, estresan el alma. Y vemos que Jesús se apartaba o se aislaba en medio de esas demandas. ¿Por qué razón? Porque Él necesitaba ser renovado, restaurado y recargado emocional y espiritualmente. Frecuentemente Jesús se tomó tiempo para retirarse de la gente, de las posesiones, de las presiones de la gente y de los ruidos de la vida cotidiana. Aunque nunca fue una persona solitaria, sí sintió la necesidad de estar solo
para poder refrescarse espiritual y emocionalmente. Tanto como ser humano y como verdadero Dios, necesitaba recargar sus baterías espirituales y emocionales. Y así el Hijo de Dios necesitaba aislarse. Si Él necesitaba aislarse, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más nosotros? ¿No se ha encontrado usted cargado, trabajado, cansado de los quehaceres de la casa? Una de las cosas que estamos viviendo en el día de hoy, por ejemplo, presento el caso de mi esposa. Ahorita está en la cocina de domingo a domingo. Antes de esta pandemia, estábamos constantemente saliendo, yendo de un lugar para otro, viajando, estábamos en hoteles, también aquí viviendo en casa, salíamos a comer, aún a desayunar, me invitaba, yo la invitaba, nuestro hijo nos invitaba, pero a través de esta situación vivida, de lo que está sucediendo ahora, entonces estamos en casa todo el tiempo. Y eso entonces carga emocionalmente. Eso carga espiritualmente. Y se necesita tener espacios. Lo que pasa durante la soledad determina por lo general lo que pasa públicamente. Mire hacia atrás y pregúntese, ¿cuándo fue que Dios le habló más claramente a usted? Y yo me atrevería a decir que fue durante esos momentos en que usted estaba a solas con Dios. Cuando Jesús se retiraba a menudo, porque Él prefería dos lugares, las orillas del lago o las montañas. Claro, en la condición en que nosotros estamos, pues no podemos estar yendo a las montañas o a los lagos, y menos ahora. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 14, versículo 13 de la palabra del Señor. Y dice así: al oírlo, Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y en Juan, vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 15, cuando lo oyeron las multitudes, entonces esto, que él se fue a un lugar, le siguieron a pie desde las ciudades. Y como Jesús entendió que iban a venir para tomarle a la fuerza y hacerlo rey, él se retiró a un monte solo. A través de sus milagros, de lo que había realizado, y como ellos estaban esperando un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías libertador, un Mesías que provocara una revuelta, una revolución contra el imperio romano que los estaba dominando en ese momento, entonces querían hacer rey a Jesús, porque así el pueblo iría tras Jesús y podrían entonces cumplir sus propósitos políticos. Pero cuando Jesús se dio cuenta que lo querían hacer rey, él se retiró y se fue a un monte solo. La orilla del mar y las montañas son excelentes ambientes para experimentar a Dios. Sin embargo, estos lugares tal vez tengan que ser reservados para momentos en los cuales usted podría visitarlos. Ahora, no es probable que usted disponga de esta clase de escenarios todos los días. El agua habla de la vida y aún de las tormentas de la vida. Pero pasar tiempo con Dios puede sobrepasar todas esas tormentas. De manera que entonces, mis queridos hermanos, las montañas hablan de fortaleza para seguir adelante. Pasar tiempo con Dios nos da la fuerza necesaria para tratar con cualquier asunto o cosa que nos sobrevenga en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, en el camino que estamos llevando adelante. Así que, ya que no tenemos un lugar como esos para retirarnos a orar, a buscar de la presencia del Señor, a estar solos, busque un sitio donde pueda hacerlo. Ahora, ¿por qué Jesús se aislaba con frecuencia? Jesús se aislaba con frecuencia, en primer lugar,
para escuchar a Dios el Padre más claramente. Él se iba solo, estaba aparte, se aislaba de la gente con el propósito de poder escuchar a su Padre, escuchar su orientación, su guía. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, Él se separó de sus discípulos para comprender más claramente la voluntad de su Padre. Recuerda allí en el huerto de Getsemaní cuando ora con angustia, cuando clama al Señor, se apartó de los 12, se fue con 3, pero después se apartó de esos 3 y se fue solo. Y estaba diciendo allí: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, para poder comprender más claramente la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, Él se separó de sus discípulos. Y saben, mis queridos hermanos y amigos, que el ruido del mundo hace que nuestra capacidad de decisión se ahogue y nuestras opciones sean poco claras. Cuando todos ofrecen sus opiniones, cuando todos dicen tantas cosas, es fácil escuchar un consejo equivocado. Y es el momento de preguntarnos entonces más bien delante del Padre: ¿qué quieres que yo haga? Como lo demostró Jesús. Ahora, Jesús nos demostró que no siempre será lo más cómodo, que no siempre será lo que más nos gusta, que no siempre será el logro de nuestros deseos, pero es necesario y nos traerá claridad en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Por qué se aislaba Jesús con frecuencia? Número 2, para hablarle a Dios el Padre. Entonces, primero, ¿para qué? Para escuchar a Dios el Padre más claramente. Segundo, para hablarle a Dios el Padre. Para que el Padre le hablara, ahora para él hablarle al Padre. Mateo capítulo 14, versículo 23 de la Escritura nos dice lo siguiente. Mateo 14, versículo 23. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 23 de la Escritura. Y dice así la palabra del Señor: una vez que se despidió la gente, subió al monte para orar a solas. Y entonces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea que una vez despedida la gente, él se fue al monte a orar a solas. Y aún le cayó la noche y estaba allí solo. En Lucas 5, versículo 16 de la palabra del Señor dice: pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea que Jesús, para hablarle a Dios el Padre, buscó muchas veces, en cantidad de ocasiones, estar aparte, aislarse para poder hablar con su Padre. Jesús tenía que escaparse para orar. ¿Por qué? La gente simplemente no le dejaba tiempo suficiente. No lo dejaba a solas como para que él pudiera comunicarse con el Padre, sacar tiempo. Su retiro demostraba la prioridad de orar en su vida. No solamente por orar, sino para tener un tiempo íntimo con el Padre. Y es lo que usted y yo necesitamos. No es solamente la oración congregacional, no es solamente la oración con familia. Es usted a solas en su propia experiencia con Dios, experimentando el momento de encuentro con su Creador. ¿Por qué Jesús se aislaba con frecuencia? En tercer lugar, para recargarse espiritual y emocionalmente. Necesitamos, es como cuando el teléfono queda descargado y entonces ¿usted qué hace? Cuando el teléfono está descargado, le conecta el cable y lo pone en la corriente para que vuelva a recargar. ¿Por qué? Porque se le agotó la batería, porque se le descargó ya la batería.
Igualmente en nuestra vida, con los afanes, con los agites, con las angustias, con las pruebas, con las luchas y aún con las cosas buenas, nosotros tenemos que sacar momentos para recargarnos espiritualmente como lo hizo Jesús. Entonces, para escuchar al Padre, para hablar con el Padre, para recargarse espiritual y emocionalmente. Dice Mateo capítulo 14, versículo 13 de la palabra del Señor. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Mateo 14, versículo 13. Y en Marcos capítulo 1, versículos 34 al 35, nos dice la palabra del Señor. Marcos 1, 34 y 35. Y él sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no permitía que a los demonios hablar, porque le conocían. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces encontramos a Jesús que se apartaba de la gente. En una ocasión se apartó en una barca, en otro lugar, en otra ocasión se fue a un lugar desierto y allí comenzó a buscar la presencia del Padre Dios. Nosotros, al igual que Jesús, si Él necesitó recargarse espiritualmente, imagínense ustedes y yo. ¿Por qué Jesús se aislaba con frecuencia? Cuarto lugar, para recargarse espiritual y emocionalmente. Tercero, para recargarse espiritual y emocionalmente. Es lo que estábamos mencionando. Y vamos a poner un ejemplo de por qué razón. Bueno, Jesús recibe la noticia de que su amigo Juan el Bautista ha sido decapitado. Le cortaron la cabeza. O sea que Jesús recibió una mala noticia. Y eso nos enseña a nosotros, a ustedes y a mí, que cuando recibimos una mala noticia, es común que esto nos agote emocionalmente y llegue a ahogarnos espiritualmente. Que la angustia que sentimos en ese momento pueda tener mucho peso sobre nuestra vida emocional y espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos? Acudir a la presencia de Dios, recargar nuestra batería espiritual. En el caso de Jesús, además de la demanda que hacía la gente de los milagros y la necesidad de cumplir con su ministerio, que eso le agotaba, también vino la carga por aquellos que sufrían. Y en este caso, por la muerte de su amigo Juan. Como también cuando se angustió y lloró por la muerte de Lázaro. Por eso, Jesús usaba su tiempo a solas con Dios. ¿Para qué? Para renovarse, para fortalecerse, para restaurarse, para recargarse emocional y espiritualmente. Y nosotros somos mucho más vulnerables que Jesús. Por lo tanto, como somos más vulnerables a la tentación, cuando nuestro espíritu y nuestras emociones están vacíos, entonces somos más presa de ello. Por eso necesitamos la recarga emocional. ¿Por qué razón Jesús se aislaba con frecuencia? Número 4, para recargarse físicamente. O sea, para sacar tiempo para comer. Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32 de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué les dijo Jesús a ellos? Bueno, vengan, apártense un poco, para que descansen. Porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera, dice la palabra, que tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Marcos 6, 31 y 32. Jesús y sus discípulos estaban demasiado ocupados como para comer. Pero aquí les está diciendo que sacaran el tiempo y se fueran a un lugar aparte para comer. Comer es vital para mantener nuestra fuerza física. El momento de la comida puede ser una oportunidad para reflexionar, pensar y orar.
Pero muchos estamos cogiendo una costumbre pésima, y es que nos sentamos a comer y no soltamos el teléfono. O comemos también en el trabajo. Y eso no nos ayuda a que el momento de comer sea placentero, nos ayude a reflexionar, a pensar y aún hasta orar. Y estamos tan ocupados que no alcanzamos a que ese alimento sea de una gran bendición para nuestra vida. Y más bien nos pueda afectar con gastritis o con otro tipo de situaciones. Así que haz como Jesús. Él se aislaba frecuentemente. ¿Para qué? Para recargarse físicamente, o sea, para comer. Y de esa manera entonces físicamente estar bien para continuar sus labores. ¿Por qué Jesús se aislaba con frecuencia? En quinto lugar, para obtener la perspectiva correcta. ¿Cómo así, pastor, que la perspectiva correcta? Sí, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 15 de la palabra del Señor, nos dice el texto sagrado lo siguiente: que iban a venir por Jesús. Y dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, vuelve otra vez la ocasión que mencionábamos ahora, que querían hacerlo rey. Aquí también vuelven y tratan. ¿Sabe cuándo fue eso? Cuando le dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Juan capítulo 6, versículo 15. Las multitudes querían un Mesías militar y terrenal que reinara sobre ellos. Y cuando intentaron forzar a Jesús para asumir este rol, él se retiró para obtener la perspectiva correcta. Él sabía que Dios le iba a dar un nombre que era sobre todo nombre que se nombra. Él sabía que iba a estar a la derecha del Padre. Recuerde que él varias veces, hablando con sus discípulos, les mencionó acerca de esto, que él se iría, que él moriría, pero que resucitaría el tercer día y se iría a su Padre, y que después volvería. Ahora, pero el asunto es que allí se ve ante la tentación de tomarse el reino, porque la gente quiere hacerlo rey. Pero él se retiraba, se iba aparte para tener la perspectiva correcta. Alejarse y tomar un respiro es muy importante para que tengamos la perspectiva de Dios para nuestras vidas, para tu vida y para la mía. En este momento de angustia y desesperación, aún no sabes ni siquiera qué hacer con tus negocios. En este momento de angustia y desesperación, no sabes qué hacer con tu familia. En este momento de angustia y desesperación, no sabes cómo vas a comportarte o qué vas a realizar, qué vas a hacer. Por lo tanto, es bueno apartarnos, aislarnos, tomar un retiro para poder tener un respiro y mirar qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y también Jesús se aisló con frecuencia para aprender a pelear la batalla espiritual. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11, ¿recuerdas la tentación de Jesús? Cuando Satanás viene y le dice que si lo adora le da todos los reinos del mundo, o que sacie su necesidad física, el hambre que tiene, haciendo que las piedras se conviertan en pan, o que demuestre que él tiene poder y es el Hijo de Dios para que vengan los ángeles y lo tomen. Bueno, durante los tiempos de aislamiento, Jesús aprendió a pelear la batalla espiritual. El tentador lo atacaba, pero Jesús aprendía privadamente cómo tratar con el enemigo público número uno, que era Satanás. Los grandes ataques espirituales que te llegan a ti y me llegan a ti, eso es una realidad y es inevitable. Pero nuestras más grandes victorias muchas veces se ganan en los tiempos de aislamiento. Cuando estamos en ese tiempo a solas con nuestro Padre Dios, buscando de su dirección y guía para la vida. Ahora, ¿por qué razón Jesús se aislaba con frecuencia?
para escuchar a Dios. Jesús planificaba los tiempos de aislamiento para poder escuchar a su Padre. Nuestro tiempo de silencio no debe estar planillado, sino que debemos planificar los momentos en que vamos a estar a solas con Dios, y no solamente para lo que queremos decirle. Recuerda que hablábamos de que Jesús se apartaba para hablar con su Padre. Bueno, no es solamente para lo que quieres decirle a Dios, sino para que escuches a Dios, para que aprendamos a escuchar a Dios. Como dice en Proverbios en el capítulo 2, en los primeros versículos, haciendo estar atento tu oído. Nuestra tendencia es más que todo decirle a Dios lo que queremos, lo que deseamos, las cosas que anhelamos, todas aquellas cosas en las cuales creemos que son las necesarias para ser feliz. Pero aprendamos a sacar ese tiempo para escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere Dios decirnos a nosotros? Jesús se aislaba con frecuencia para escuchar a Dios. Pero cuán diferente sería tu vida y mi vida si lo que primero buscáramos fuera escuchar a Dios, entender sus orientaciones y aplicar en nuestra vida su voluntad. Para escuchar a Dios es importante pasar tiempo a solas con Él, porque el ruido de las cosas que están a nuestro alrededor nos hacen perder la voz de Dios. El ruido ensordecedor del mundo, ese ruido que hace el mundo no nos permite escuchar con claridad la dirección que Dios quiere darle a nuestra vida. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que nos haría verdaderamente feliz. Recuerda que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, no olvides, querido hermano y amigo que me estás escuchando, no te olvides sacar el tiempo como hizo Jesús para escuchar a Dios, más que para hablarle, para escucharle. Escucha a tu Dios. Haz ese tiempo a solas de intimidad con Dios para aprender a pelear la batalla espiritual. Aprovecha ese tiempo a solas en la búsqueda de Dios para tener la perspectiva correcta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Y es también para que te recargues físicamente. Saca tu tiempo para comer, pero sácalo con calma, con despacio. Saca el tiempo, deja las ocupaciones que tienes, deja el trabajo. Apártate de las cosas cotidianas de lo que estás realizando y ve a la mesa o a otro lugar, pero siéntate aparte de lo que estás haciendo cotidianamente para que comas, para que de esa manera tú tengas un momento placentero y recargarte físicamente. Pero también haz ese tiempo a solas con tu Creador, con tu Padre Dios, para que te recargues espiritual y emocionalmente. Por eso Él dijo, si estáis trabajados, si estáis cargados, venid a mí que yo os haré descansar. Entonces de esa manera te recargarías espiritual y emocionalmente. Y también, querido hermano, saca ese tiempo a solas con Dios para que le hables a Él, para que converses con Él. Aprende de Jesús. Aprendamos los hábitos de Jesús. Y de esa manera entonces podamos tú y yo hablarle a nuestro Padre Celestial. Y escuchemos lo que Dios nos dice. Comenzamos hablando acerca de que Jesús se aislaba para escuchar a su Padre más claramente. Y terminamos diciendo que debemos escuchar a Dios lo que quiere para cada uno de nosotros. Lo que Él espera de cada uno de nosotros y cómo quiere guiar nuestra vida. Acerquémonos más para escucharle que para decirle. ¿Sabes por qué? Porque si sacas el tiempo para escucharle, estarás buscando primero el reino de Dios y su justicia,
y Él sabe el resto de cosas que tú y yo necesitamos. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que la bendición tuya sea sobre la vida de nuestros hermanos, de los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Pero también hazlo extensiva, esa bendición, oh Dios de la gloria, a sus familiares, a las personas a las cuales ellos les están mandando este mensaje. También, eterno Padre, a las personas que nos están escuchando en diferentes lugares. Tu bendición sea sobre ellos y enséñanos, oh Dios, a hacer un alto en el camino y sacar el tiempo para hablar contigo, para que de tu presencia para nosotros y para los que nos están escuchando y para la gente de nuestra iglesia lleguen tiempos de refrigerio. Te glorificamos por todo ello, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que se haga tu voluntad en nuestras vidas, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que lo hizo posible, tu Santo Hijo Jesús. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora, mi querido hermano, pon tu mano sobre la persona que está a tu lado, o abrázale o tómale de la mano y dale la bendición sacerdotal. Dile al que está a tu lado: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y el Señor alce sobre ti sus ojos y especialmente Él ponga paz en tu corazón. Te deseo una semana de bendición y de victoria en Cristo Jesús. Y saca el tiempo para que la pases con Jesús. Te invitamos también durante la semana a mirar Cuarentena con Jesús, para que sigas edificando tu vida y compártele también a otros. Bendiciones en Cristo nuestro Señor, ahora y siempre. Amén y amén.